Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me ven y me escuchan bien? Listo, muchas gracias. ¿Me regalan 2 minutos y comenzamos? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. El seminario del día de hoy va a ser el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a ver un poco sobre los sujetos a quienes va a aplicar, cuál va a ser la diferencia entre estos sujetos, las obligaciones que compete el Registro Nacional de Inversión Extranjera, cuáles actividades son las que delimita tanto el Estado como la propia Ley Nacional de Inversión Extranjera. Y vamos a ver también algunas otras aplicaciones como la ley de sociedades mercantiles, el registro nacional, el registro federal de contribuyentes y además vamos a ver, bueno, los momentos en la presentación del registro nacional, cuáles son, cómo se aplica y cuáles son las posibles contingencias para esta presentación. Eh, Creo que se levantó una manita, no sé si fue por error o antes de comenzar hay preguntas. Bueno, me parece que ya se mejor. Si tienen alguna duda o pregunta durante el seminario, bueno, las iré respondiendo y si no, si quieren, los dejamos hasta el final. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les comentaba que, bueno, parte del contenido del curso va a ser cuáles son los esquemas de participación, los trámites que deberá gestionar tanto las personas físicas como las personas morales que traten de invertir en México, cuáles son las actividades reservadas hacia el Estado, algunas hacia los mexicanos y algunas con autorización o con cierto porcentaje. Nuevamente, las inscripciones a ciertas dependencias, cuáles van a ser la clasificación para el Registro Nacional de Inversiones y los trámites ante diversas, como la Secretaría de Economía o algunos muy específicos sobre la constitución de una sociedad. Eh, ok, bueno, el objetivo va encaminado siempre en dos partes, como parte del área de impuestos, también a proporcionarles a los participantes, bueno, el cómo se presenta, la información pues oportuna que ustedes puedan tener para ver si hay un aplicativo a los contribuyentes actuales y en otro
pues en otra sección, ya como tal, a los contribuyentes directos o externos de GIA, que bueno, saber si aplican en los supuestos y cuáles son las reglas para todas estas gestiones de los trámites. Y bueno, tal cual, la ley de inversión extranjera nos menciona qué va a ser, a quiénes se refiere, y es decir, toda persona que no tenga una nacionalidad extranjera, perdón, que tenga una nacionalidad extranjera diferente a la mexicana y bueno, desea invertir aquí en México. Directamente el manual sobre la inversión extranjera nos habla de tres supuestos o de tres personas claves que van a jugar y nos habla sobre, bueno, tal cual, el esquema de participación extranjera. Esto se establece a través de tres supuestos: la persona física de nacionalidad extranjera, la persona moral de nacionalidad extranjera y los accionistas en el capital de los socios con sociedades ya establecidas aquí en México. Recordemos que el hecho de ser empresa no compete directamente a ser persona moral o a ser persona física. La definición de empresa va más allá, que solo es una entidad con una actividad económica lícita. Entonces, bueno, dado en teoría de esta definición, pues atendemos a que también una empresa puede ser una persona física y nuevamente pues son individuos que son de una nacionalidad distinta a la mexicana y desean invertir directamente aquí en México, ya sea a través del establecimiento permanente o pues bueno de la adquisición de algún inmueble o digamos que, bueno, no voy a estar como tal en México, no voy a participar como tal en un establecimiento, pero a la distancia voy a presentar ya sea los famosos freelancer, pues voy a tener que tener operaciones aquí en México, voy a hacer tributo de que estoy teniendo una fuente de riqueza en México. Bueno, no solo es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, sino también al esquema de inversión extranjera. Luego, el siguiente supuesto vamos a hablar sobre la persona moral de nacionalidad extranjera. Y bueno, esto se refiere a las famosas holding cuando se encuentran en otro país, incluso en otro continente, y bueno, desean realizar la inversión aquí en México, ya sea con un establecimiento permanente, es decir, eh, solo, solo aperturar una empresa aquí de distinta denominación social a la de las partes relacionadas, o incluso aperturar una sucursal aquí en México. Y el tercer supuesto van a ser los accionistas en el capital de sociedades mexicanas ya establecidas o por establecerse en México. Nuevamente, aquí ya hablamos de cuando una sociedad está constituida en México, ha pasado por todo el proceso que se requiere para la constitución y bueno, llega un tercero, un inversionista, ya sea un grupo o una sociedad en el extranjero o una persona física y desea invertir capital. Así sea mínimo o así establezca por lo menos en menor un porcentaje a las acciones de las personas físicas aquí en México ya constituidas y las personas morales, igual bueno, va a generar la inversión de capital. Ahora, lo mismo, el manual para la inversión extranjera, pues nos habla que existen diferentes trámites. Nos habla también sobre directamente cuáles van a ser para estos tres supuestos. Principalmente para el supuesto de las personas físicas con nacionalidad extranjera y para invertir en México, pues vamos a requerir em, antes que el Registro Federal de Contribuyentes, vamos a requerir los trámites migratorios. Aquí, bueno, solo un poquito de mención. eh, la visa, sabemos que existe la visa de turista. Bueno, en este caso, cuando ya vas a tener un establecimiento permanente aquí en México, no va a ser aplicable este tipo de visa y tendrá que ser, bueno, una muy específica para permanecer aquí. Después de esto, bueno, pues ya que van a tener los tres, cualquiera, ya sea por la constitución de personas morales, la constitución de personas físicas, aquí vamos a necesitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, todo aquel que, bueno, van a realizar una actividad económica. Y al realizar una actividad económica, como bien saben, el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, nos obliga a la emisión de comprobantes fiscales, aun cuando las personas receptoras no lo soliciten, con la idea
de que, bueno, la gestión de los ingresos se vea reportada ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, bueno, de ahí que, bueno, va a generar los trámites del RFC y posterior a ello la inscripción al Registro Nacional de Inversión. Se deja un apartado en el apéndice 8 sobre otros trámites. Estos se refieren principalmente, bueno, siendo persona física, recordamos que también pueden tener el registro patronal, nuevamente atiende que es empresa y no directamente por más socios, simplemente es por ser persona física. Eh, Trámites como la regulación a la Secretaría del Trabajo y, bueno, ciertos permisos, ¿no? Dependiendo de la actividad a la que, bueno, se vaya a generar, a la que vaya a ser aplicativa la persona física. Incluso la Ley Nacional de Inversión Extranjera nos habla en su artículo 4 que, bueno, pues todas estas sociedades o todas estas personas físicas podrán participar en proporción del capital o simplemente la inversión para adquirir nuevamente activos fijos, ingresar a una nueva actividad económica, fijar una nueva línea de productos no existente aquí en México y, bueno, puedan a mantener todas estas actividades, salvo los siguientes supuestos. Pero bueno, esto ahorita lo veremos. Posterior a ello viene lo que son los trámites que deben de gestionar las personas morales de nacionalidad extranjera para invertir en México. Nuevamente es el trámite ante la Secretaría de Economía, donde, bueno, algunos recordarán que es el trámite cuando, bueno, proporcionamos ciertos nombres, una lista de los tentativos a constituirse, y, bueno, ya la Secretaría de Economía nos dirá cuál puede ser aplicativo, cuál es vigente. Después viene la inscripción al registro público. Todo aquel que, bueno, toda sociedad aquí en México es de carácter público, cualquiera puede saber a quién le pertenece en cuestión de quiénes son los socios o accionistas directos. La inscripción en el RFC, igual por el hecho de que, bueno, van a comenzar las operaciones económicas y la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Eh, Todo aquel que, bueno, el Registro Nacional de Inversión Extranjera nos obliga a que, bueno, va a ser una persona con nacionalidad no mexicana, necesitará sí o sí la inscripción, así sea un capital menor. Y nuevamente los otros trámites, comentarlo, ¿no? Las dependencias, si van a tener un registro patronal, si no lo van a tener, ante el Infonavit, de la Secretaría del Trabajo, diversos permisos, como son el uso del suelo, van a ser muy específicos de acuerdo a la actividad. Y, bueno, el último supuesto van a ser para las sociedades que ya se están constituidas o probablemente puedan constituirse en un futuro, que igual lo mismo, va a ser la propuesta en la Secretaría de Economía, los diferentes nombres, luego los trámites ante el fedatario, eh, la inscripción al registro público, la inscripción al RFC, los avisos, bueno, la inscripción y avisos pertinentes al Registro Nacional de Inversiones y otros trámites. Lo mismo en el apéndice 8 nos van a mencionar, pues muy directamente, ¿no? Habrán que algunas actividades tendrán que, por ejemplo, el uso de combustible tendrá que ser regulado ante la Comisión Reguladora de Energía, y muy específico dependiendo a la actividad económica. Hasta aquí no sé si existe alguna duda o si consideran que voy muy rápido, también para que me puedan detener y voy más despacio. Okey. Bueno, vamos a continuar con, las actividades que propiamente la Ley de Inversión Extranjera, pues, establece como ciertas limitantes, y van a ser en 4 tipos. Uno, van a ser las actividades reservadas al Estado, es decir, exclusivamente, pues, las que se tendrá que, generar al país y no podrán tener cierta inversión. Bueno, no podrán hacer la inversión extranjera. Las actividades reservadas directamente a socios o sociedades mexicanas, las actividades con alguna regulación específica. Aquí si bien es una regulación específica, van a decir como en porcentaje de las que pueden, aun cuando sean actividades reservadas para mexicanos, si cumplen con cierto porcentaje, van a poder participar en ellas. Y luego las actividades sujetas a la autorización en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que lo mismo, los primeros artículos de la ley serán muy específicos en cuanto a porcentaje y en cuanto al trámite para la autorización en la Comisión Nacional. Vamos a ver el primer supuesto, que son las actividades reservadas al Estado.
Bueno, el el supuesto que nos va a dar toda la lista de cuáles no puede haber inversión extranjera, va a ser el artículo 5. Y muy directamente va digamos que el fundamento, más allá de la ley de inversión extranjera, recordemos que, bueno, por jerarquía está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aquí en México. Y bueno, va también más allá de un tema político, en el decir, bueno, si bien México no compete o no se mezcla en los asuntos extranjeros, como por ejemplo ahorita cuando a principios del año estaba lo de la Tercera Guerra Mundial, eh, nos hablaba, ¿no? Sobre, bueno, México no va a tener injerencia porque no puede opinar, así como no acepta que, bueno, extranjeros opinen sobre situaciones políticas. De ahí, digamos que esa es la estructura o esa es la idea al artículo 5, que son actividades muy específicas que, bueno, el Estado provee tanto el trabajo como los mexicanos, pues directamente son los participantes. Nos va a hablar sobre la exploración y extracción del petróleo y, bueno, directamente pues va a estar constituido nuevamente en el artículo 27 y en el séptimo del 28. La planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la regulación de energía nuclear, minerales radioactivos, telégrafos, aun cuando hoy en día no se utilice, la radiotelegrafía, los correos, la emisión de billetes, acuñación de monedas y control y supervisión de vigilancia de aeropuertos y helipuertos. Esto principalmente, bueno, pues por el tema también de la migración de las personas. Entonces, son muy específicas las que van a ser reservadas al Estado. De ahí vienen los otros tres supuestos. Que bueno, el siguiente supuesto van a ser las actividades reservadas a mexicanos o sociedades mexicanas. De esto nos va a hablar el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera, donde nos dice muy específico el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y cargas, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. Que bueno, ahí se suele confundir, ¿no? Y hoy en específico, que bueno, existen lo que son los Uber, FedEx, Estafeta, pues sí podrán contratarlos, pero solo para el uso directamente de paquetería y mensajería. Ya cuando hablamos de ETN, de ADO, pues bueno, tendrán que ser transporte terrestre nacional, siempre una actividad exclusiva para mexicanos o para sociedades mexicanas. Luego, del siguiente supuesto van a ser las instituciones de banca de desarrollo y en los términos de la ley. Esto, pues bueno, pues por obvias razones, que si bien, como pueden ver, el primer supuesto te dice que va a ser a la emisión de billetes y acuñación de monedas. También para las bancas y para las propuestas, siempre se va a proponerizar o en jerarquía siempre irá el bienestar de los mexicanos más allá que el de los extranjeros. Y el siguiente supuesto va a ser la prestación de servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones aplicables. Este también va a ir muy en relación al primer supuesto, que bueno, todos los que son servicios profesionales y técnicos o la asistencia técnica directa voy a regresar en la lámina anterior, a la generación de energía nuclear, telégrafos, radiografía, todos estos servicios profesionales que tengan que ser en relación con estas actividades que marcas reservadas al Estado, pues van a ir en sintonía a que solo son muy específicas hacia que solo lo pueden realizar los mexicanos o sociedades mexicanas. Creo que se confunde un poco en el tema de, por ejemplo, decir un contador. Sí, un contador podrá ser extranjero aquí en México y podrá ejercer siempre y cuando, bueno, tenga la visa de trabajo, haya pasado por todo el primer proceso, si bien no va a invertir, sí va a laborar aquí en México y bueno, puede ser, y no exactamente que pueda ser reservado a mexicanos esa profesión, sino va más allá atendiendo al artículo 5, que son las reservas hacia el Estado. Luego tenemos lo que son las sociedades y actividades con regulación específica. Estas, bueno, las va a enlistar el artículo 7, les comentaba en la ley de inversión extranjera, la verdad es que no es tan amplia, son 23 páginas, eh, es más factible de la lectura, va muy en lista. Y bueno, aquí te va a hablar sobre las especificaciones. Sí las podrá llevar, pero con cierto porcentaje. Y entonces nos habla de, bueno, sociedades cooperativas de producción hasta un 10% de, bueno, la totalidad de las acciones o la totalidad de los participantes, solo serán un 10%. Luego nos habla sobre el 25% en transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado. Esto justamente les comentaba, si bien es para
el plan o el presupuesto de la nación va más allá de todas las leyes sobre un fin político y el 49% sobre la fabricación, comercialización de armas, fuegos y cartuchos. Recordamos que aquí en México el uso de armas de fuego no es tan factible o no es tan permisivo como en, pues, en otros países, ¿no? Donde la verdad es que el permiso para portar arma de fuego es como si generáramos un registro federal de contribuyentes, es de muy fácil acceso. Aquí en México no, entonces lo limita también a que los extranjeros puedan ingerir en esa parte y a la impresión y publicación de periódicos para la circulación exclusiva del territorio. Nuevamente les comento, la verdad es que va muy repetitivo, hay un tema político de trasfondo en el que, bueno, ¿por qué extranjeros de la nacionalidad que gusten llamar van a inferir en la opinión del país? Entonces, bueno, esto a comentarios, lo que son los periódicos en las fronteras, muchas veces los, digamos que socios directos o de mayor participación son extranjeros. Y para que ellos puedan dar una opinión sobre México, ya sea político, financiero, deportivo incluso, tienen que hacer la impresión en, digamos que el otro lado del país, ¿no? En Estados Unidos o en Guatemala, en Belice, tienen que hacer la impresión ahí porque, bueno, sí es una actividad que aun cuando hay una regulación específica, sí te dice, esto va a ser exclusivo para la impresión y circulación en apoyo para territorio nacional. Entonces, bueno, como digamos que los va a regular otra constitución, pues bueno, ellos no van a tener como tanto la sanción. Y existe el cuarto supuesto que, bueno, van a requerir directamente autorización por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para generar una participación mayor. Esto lo va a enlistar el artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera y nos habla sobre los servicios portuarios en embarcaciones, operaciones de navegaciones interiores y como ejemplos los remolques, los amarres de cabo y el anchaje. Sí van a poder participar más allá de un 49% las personas físicas, sociedades, pero bueno, siempre y cuando tengan este permiso. Las navieras, los concesionarios de aeródromos de servicio al público, los servicios privados de educación, justamente porque, bueno, eh, se entiende que el servicio de educación es una actividad que provee el Estado. Y bueno, la mayoría, que obviamente vamos a enseñar lo que es historia, los fundamentos del país, bueno, van a ir más allá hacia los mexicanos, pero ya en un tema económico, los socios o accionistas de alguna institución privada, aun cuando sea educativa, bueno, pues sí podrán tener un mayor porcentaje porque, bueno, desean invertir aquí en México, pero siempre y cuando tengan esta autorización. Y luego vamos a hablar sobre la construcción, operación y explotación de vías férreas. Si bien hoy en día el ferrocarril ya no está en uso, sí tenemos lo que es la vía general de comunicación. Y bueno, recordarán que si bien Telmex está privatizado, en su momento era una actividad exclusiva del Estado. Entonces, bueno, con la idea de que la mayor parte de las acciones sea mexicanas, porque bueno, las vías de comunicación hoy en día son estratosféricas, bueno, tampoco puedan tener una participación mayor del 49% de la inversión extranjera. Bueno, una vez que se ha definido, digamos que el supuesto, voy a ser persona física, voy a ser una nueva sociedad mexicana con inversión extranjera o ya tengo y bueno, cierta constitución en otro país y voy a invertir solo un porcentaje aquí en México, también ya les delimité la actividad de, una vez revisado los cuatro supuestos, voy a decir qué tipo de sociedad. Esto solo lo voy a dar como muy en general y bueno, reconocerán que o recordarán que directamente la Ley General de Sociedades Mercantiles nos da 7 supuestos y son, bueno, los tipos de sociedades que ofrece para la Constitución. La sociedad en nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita por acciones, cooperativa y y la última, que bueno, fue la sociedad por acciones simplificadas, las famosas SAS, que no requieren un fedatario y es directamente en el registro público de comercio. Entonces, bueno, dado de esto, nos dice,
ya estas son las 7 opciones que yo te propongo. Después de estas 7 opciones, ya escogiste tu actividad, ya escogiste el tipo de sujeto que vas a hacer, ten en cuenta que, bueno, si vas a ser una persona moral, tienes 3 supuestos. Entonces, vas a revisar cuántos socios van a constituir la sociedad. Luego de ahí, la responsabilidad que está dispuesto a asumir tanto los socios como las nuevas responsabilidades a las que va a ser aplicable para la sociedad. Y luego, pues bueno, la facilidad con la que pretendan que ingresen nuevos socios, porque si bien a la Constitución siempre se piensa en, no sé, en un futuro o en un presupuesto de 1 o 2 años, hay empresas extranjeras que cuando invierten aquí en México, pues la mentalidad es un poquito más grande y te dicen, bueno, sí, nos vemos con un plan estratégico a 10 años y probablemente con tantas personas contamos hoy en día, cuáles van a ser o lo cual serán los estatutos futuros, pensando en que ya se han aplicado en las empresas del extranjero, ¿no? Pensando también en estrategias legales que ya se vienen a implementar aquí. Y bueno, si bien estos son los 7 supuestos, la verdad es que los más usados o los más comunes para establecer sociedades son la responsabilidad limitada y la sociedad anónima. En estos, pues, los supuestos son porque todas las demás, si pueden ver, dice comandita simple, nombre colectivo, comandita por acciones, las no hacen a un lado el patrimonio del individuo al patrimonio de la sociedad. Entonces, cuando un socio o accionista se va con las acciones de la empresa. Lo que haya constituido, si hay un reembolso o hay una enajenación de acciones, eso dependerá, bueno, ya de un tema más financiero. Pero en pocas palabras, se separa el patrimonio del individuo al patrimonio de la sociedad. Y bueno, por eso les comentaba, si bien hay 7 supuestos, los más usados siempre va a ser la responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Más no son los que deben ser. Eso siempre va a depender, bueno, pues muy en específico de la Constitución y de la lectura en la Ley Social de Mercantiles para ver, bueno, el fin al que se tendrá que constituir. Luego, veíamos que como un paso dentro de los 3 supuestos es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esto nuevamente no es más que, bueno, van a realizar una actividad económica, no pueden realizar una actividad económica sin la facturación. La facturación en México hoy en día, ya desde 2013, es electrónica, además de todos los supuestos, ¿no? Que existen los CFDI de ingresos, de egresos, de traslado, la famosa carta aporte, los complementos, más allá de todo lo que obligue a la contabilidad, a la presentación y a la emisión de comprobantes fiscales, bueno, te dice, oye, vas a presentar una actividad lícita y económica, pues tendrás que estar inscrito para que obviamente seas contribuyente. Ya vas a tener un establecimiento permanente, tu fuente de riqueza será aquí en México, bueno, ya tendrás que ser contribuyente de impuestos en México. ¿Cuáles son sus principales fundamentos? Bueno, el Código Fiscal nos habla en el 5 y el 27, también nos habla en su reglamento en el 22 y el 26, distintas reglas misceláneas y también el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, ya me inscribí en el supuesto de las personas físicas, ya revisé todos mis trámites migratorios y voy a tener una visa de trabajo o una visa permanente, ¿ok? En los otros 2 supuestos de sociedades, ya estoy constituido, ya tengo mi acta constitutiva. Ahora, lo que es cuándo voy a presentar el trámite, cuándo me voy a inscribir ante el Registro Federal de Contribuyentes. Como persona física, va a ser dentro del mes siguiente al día en que se tenga la obligación de presentar. Es decir, yo hoy es junio, incluso hoy ya tengo apertura bancaria, de una cuenta bancaria, ya voy a comenzar a presentar lo que son mis ingresos. Bueno, ya voy a empezar a recibirlos, estoy también generando gastos. Bueno, ya necesito una constitución al registro federal. Yo me voy a inscribir el día de hoy, en el supuesto que haya citas, claro, y a partir de julio, bueno, pues ya presentaré lo que es mi declaración mensual. Hablo
de mensual, porque igual es lo más común, porque si bien ahorita mencionaba los tipos de sociedades mercantiles, creo que omití la parte de como persona física, ver en el supuesto del régimen tributario. Existen las plataformas, el arrendamiento, el régimen simplificado de confianza, intereses, dividendos, sueldos y salarios. Y luego, como persona moral, bueno, una vez que ya tenemos lo que es el acta constitutiva, podremos atender a la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Siempre y cuando, por ejemplo, sea un socio o accionista extranjero y me voy a quedar aquí en México. ¿Qué pasa? O nos da una facilidad el Registro Federal de Contribuyentes. El representante legal, justo, eh, probablemente la inversión va a ser de España. El representante nunca ven, el dueño directo de las acciones nunca vendrá aquí en México y solo lo único que está haciendo es la inversión de su capital. Existe una opción que te dice, bueno, no están obligados a solicitar la inscripción porque el representante legal será un mexicano. Entonces te dice, ok, no te inscribas porque el que va a causar los impuestos va a ser la persona moral, no tú, mientras tú no obtengas como persona física, pues alguna fuente de riqueza aquí, solamente la sociedad. Entonces, bueno, hay un tercero, un representante legal, ya sea un nacional o un extranjero, que ya tenga el registro federal de contribuyentes y a ellos anualmente se presenta la forma 96 para aquellos que no van a realizar la inscripción. Y entonces te dice, bueno, no estás aquí en México, pero sí preséntame tu país de residencia, tu domicilio y la identificación fiscal, que en su momento pues sí debes de tener de otro país. Esta se presenta vía internet, se manda una acuse de aceptación y ya, no hay como un mayor trámite. Ahora bien, vamos a comenzar lo que es, me dan un segundo, déjenme oculto. Bueno, hasta aquí no sé si existe alguna duda o algún comentario. Bueno, me parece que no. Vamos a continuar. Bueno, la inscripción directa para la ley de inversión extranjera nos habla que, bueno, todas las personas físicas o morales que tengan una constitución tendrán que tener un registro nacional de inversión extranjera. Y siempre y cuando, pues obviamente realicen actividades de actos de comercio en la República Mexicana, ya veíamos en el artículo 4 cuáles son los supuestos. Y también las diferentes, bueno, los 4 supuestos que pueden ser, ¿no? Reservas al Estado, con alguna opción que solo sean a los mexicanos, la participación y la comisión reguladora para que tengan más de un 49% de participación. Y te dice, bueno, ok, una vez que se constituye, tienes tú tu acta constitutiva, realizas tu trámite en el Registro Federal de Contribuyentes, se deberá de presentar a los 40 días, a más tardar, tu registro nacional. Y esto te dice, ya comenzaste operaciones, ok, no has comenzado operaciones directamente la facturación, los ingresos y los egresos, no has comenzado, pero ya tienes la acta constitutiva o ya está protocolizado los documentos que van a ser relativos a la sociedad. Y hay otro supuesto que si bien no me te lo menciona en cuanto a las constitución de sociedades, sí para personas físicas cuando manejan un fideicomiso o tienen derechos de fideicomiso en favor a una inversión extranjera. También te habla de ese supuesto que se deben de inscribir. ¿Qué pasa cuando tenemos los 40 días hábiles y no he hecho la inscripción, aun cuando ya estoy constituida? Es más, no, pues no he comenzado operaciones comerciales, ya tengo el registro federal de contribuyentes, pero solo me he constituido. Probablemente en esos 40 días aún no se tenía un plan estratégico, tanto operativo como comercial. Solo se querían agilizar los trámites, hubo una oportunidad para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, pero no hay mayor operación. Entonces te dice, bueno, ok, no has comenzado tus operaciones, pero ya estás constituido y no lo realizaste, bueno, pues seremos sujetos a una multa y va de las 30 a las 100 unidades
de medida y actualización, las famosas UMA. Hoy en día la UMA más menos está en 96.22 y estoy hablando de una multa máxima de 9.622. Ahora, si bien solo son 9.622 la multa máxima, recordemos que también las multas son sujetas a actualizaciones y recargos. La tasa moratoria en México para recargos fiscales hoy en día es del 1.47 mensuales. Entonces, bueno, sí es de considerar que no solo podrían ser los 9.622, sino todos los meses que dejen de transcurrir en el caso de no haber cumplido con los 40 días hábiles. Ok, luego ya como tal, el registro nacional se va a dividir en 3 secciones. La primera sección van a ser las personas físicas o morales extranjeras y mexicanas que hayan, bueno, que ya hayan adquirido la nacionalidad y además que, bueno, su domicilio esté fuera del territorio nacional, pero realicen actos de comercio aquí en México. La segunda sección va muy en sintonía a lo primero que te decía sobre las sociedades mercantiles, cuando ingresa una inversión extranjera o su capital puede ser neutro, ¿no? Hay una cierta participación, un poco menos del 49% o un poco más, bueno, pues ya se considera neutro y esa sociedad ya ingresa en la sección 2, aun cuando su constitución inicial haya sido por mexicanos, bueno, pues ya el capital creció y bueno, ya tendrán que ser, aun cuando, por ejemplo, no sé, la sociedad se haya constituido en 2015, pero hasta 2022, después de la pandemia, se buscaron lo que fueron los socios extranjeros, inversión, bueno, en 2022 tendrá que ser su inscripción al Registro Nacional. Y luego nos habla sobre la sección 3. Aquí nos habla sobre los contratos de fideicomisos de partes o de acciones o partes sociales para la adquisición de inmuebles o la inversión neutra. También, bueno, este supuesto será motivo de inscripción en el Registro Nacional. Aquí en los fideicomisos, recordarán que es la gestión o la administración de un fondo. Entonces, si bien no me voy a constituir como una persona moral o una persona física, sino solo soy el administrador de este fideicomiso, bueno, también tendré que hacer uso del registro, bueno, la inscripción al registro, porque bueno, estoy gestionando esta parte, que probablemente los fondos de este fideicomiso pues sean de inversión extranjera. Ok, ahora, ok, ya me inscribí y después, ¿qué sigue? Ya se terminaron las obligaciones, como por ejemplo, cuando una vez que se inscriben al registro federal, las declaraciones son mensuales, trimestrales, bimestrales y anuales, ¿no? Y se da todo un calendario y en tu constancia te dice tal obligación es a más tardar tal día, tal obligación en ti no aplica y bueno, ya te dan como todas tu tipo calendario en tu constancia de situación fiscal, dependiendo del régimen. Ahora que te dice la inscripción, ya me inscribí, no te vuelvo a ver, es como en la Secretaría de Economía, ya tengo mi nombre, no vuelvo a saber de ti. No, existen dos supuestos en los que se van a presentar, ya sea avisos trimestrales o avisos de manera anual. El aviso trimestral se presentará dentro de los 10 días siguientes a cada cierre del trimestre, es decir, el trimestre de enero a marzo se presentarán los primeros 10 días de abril. Por abril y junio, los siguientes 10 días de julio. Y así posteriores, pues hasta el término de cada trimestre. Y vamos a ver los supuestos en los que aplica, claro, el aviso trimestral y en los supuestos en los que aplica el aviso anual, te dirá, bueno, ok, probablemente trimestrales no estabas obligado, sí anuales también con unos ciertos supuestos, pero estos irán en orden alfabéticos. De la A a la J se presentarán en abril y de la K a la Z en mayo. Habrá denominaciones sociales que, bueno, comiencen con números. Estos te dicen, yo no estoy en estos supuestos. Muy en letras chiquitas te dice, ok, no estás en los supuestos por orden alfabético, pues entonces vete hasta mayo. En mayo tú me presentas todos aquellos que tengan un carácter especial en la denominación. Ahora,
El aviso trimestral, nuevamente hablábamos sobre la sección uno y la sección 2. Sección uno, personas físicas y personas morales constituidas por nacionales o por extranjeros y con cierta inversión neutra o completa en las sociedades. Y entonces te dice, ok, la sección uno y 2, tu aviso trimestral también será cuando cambies el nombre, la denominación o la razón social, realices un cambio de domicilio fiscal o un agregado en la actividad económica. Hay algunas sociedades que, bueno, no los presentaron por el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no he cambiado mi denominación, tampoco mi domicilio fiscal, sigo aquí durante 3, 4 años, no lo he cambiado. Pero, ¿qué pasó en 2021 cuando salió el famoso REPSE? Algunas personas que sí realizaban lo que era la subcontratación de personal tuvieron que hacer cambios de objeto social, tuvieron que incluso hacer cambios de actividad económica ante el Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, ya dijeron, ok, lo realizo en acta constitutiva, lo realizo a nivel constancia en mi registro, probablemente ya no voy a obtener ingresos o gastos por esos conceptos directamente, pero no realizaron el aviso trimestral hacia la actividad económica. Entonces, bueno, no solo vamos a ver qué van a hacer por los supuestos de cambio de denominación, el siguiente supuesto, y ahorita lo voy a explicar, por cambios en el incremento en capital activo o pasivo, sino también va más allá sobre la actividad económica. Hablando de la sección uno, también nos dice que los avisos trimestrales serán cuando existan variaciones superiores a los 20 millones en los 3 rubros de un estado financiero: el activo, el pasivo y el capital. Y entonces nos dice, ok, estos 20 millones en el activo serán por cuentas por cobrar a residentes en el exterior del mismo corporativo. Es decir, si tus partes relacionadas tienes deudores, clientes, anticipos que no, o pagos, bueno, pagos anticipados que superen en conjunto estos 20 millones de pesos, o solos, es decir, solo el saldo de clientes pueda superar este monto, solo el saldo de banco, porque tienes las operaciones con tus partes relacionadas, perfecto, tendrás que presentar el aviso trimestral. Nuevamente lo mismo en el pasivo, ya sean proveedores, acreedores, los préstamos a largo plazo, hayan superado el manejo de los 20 millones, aplicas aviso trimestral. Ojo, solo en el trimestre en el que se haya efectuado estas variaciones. Por ejemplo, en el trimestre de enero a marzo se efectuaron estas variaciones porque, bueno, derivado de los resultados del ejercicio anterior, pues decir, el presupuesto lo incrementaron o las operaciones se incrementaron, ya tenemos esta variación, se va a presentar. Sí, en 2020, que fue la pandemia y todo pintaba para ser un buen año, para después de abril, mayo y junio las operaciones hayan disminuido, bueno, ya no estás obligado a presentar en ese trimestre el aviso trimestral. Y luego el pasivo, igual los mismos puestos en los que, bueno, se tengan operaciones con residentes o del mismo corporativo, y el capital contable. Durante la constitución y el uso de la gestión de las operaciones, tu capital ap haya recibido aportaciones de capital y que estos superen a los 20 millones. En el ejercicio, bueno, será sujeto a presentar el aviso trimestral. Ahora, bueno, aquí es un poco repetitivo, también en la sección 2 nos habla sobre la superación de los 20 millones en la estructura accionaria. Probablemente no te hacía falta el capital, pero ingresó un socio, un accionista extranjero, y bueno, su inversión inicial fueron 20.100 millones de pesos. Entonces, bueno, ahí ya eres supuesto de presentar un aviso trimestral. Las cuentas por cobrar a subsidiarias residentes, las cuentas por pagar y, bueno, igual lo mismo, capital contable para futuros aumentos. En caso de no haber presentado el aviso trimestral, oye, no lo presenté y de acuerdo al acta, por ejemplo, en el capital contable, el aumento lo presenté durante el primer trimestre, no presenté el aviso cuando debía, porque va muy en relación a las fechas de actas constitutivas, te va a decir, bueno, pues vas a ser acreedor nuevamente a una multa. Aquí no va a haber más allá de, por ejemplo, si tienes 20 millones, entonces te aplica la multa máxima. La verdad es que, bueno, la multa se va a establecer por los supuestos o por los rubros que no se hayan presentado, y igual lo máximo van a ser los casi 10,000 pesos,
pero por cada trimestre o por cada mes que no se haya presentado, aquí, ojo, sí van a correr lo que son los recargos, bueno, los accesorios fiscales, ¿no? Hablamos de la actualización del dinero y de los recargos fiscales, nuevamente la tasa moratoria del 1.47 mensual. Ahora bien, ¿qué características para esta información deberá de ser requisitada en el aviso de actualización trimestral? Más allá de todas las generalidades, eh, te va a decir, bueno, okey, generalidades en que obviamente la identificación, el poder notarial, todas la información declarada en el capital social tendrá que ser perfectamente llenada. Ahorita voy a proyectar un ejemplo en el que vean que la estructura, accionaria, pues, tiene que ser coincidente, ¿no? Es decir, el tal socio aportó acciones de tal valor, son los 20 millones. Cuando nosotros revisemos el capital social o cuando se presente este aviso, pues, se tendrá que incluir los 20 millones más el saldo inicial o el saldo histórico del capital social. En en el caso de, por ejemplo, eh, ya me inscribí, al año tuve solo la variación en el capital, porque nuevamente solo estoy, aportando o solo estoy recibiendo, dinero del extranjero, aún no he comenzado operaciones o actividades económicas, te dice, bueno, okey, no tienes trabajadores. Obviamente se entiende que una entidad, una sociedad, pues no puede operar sin trabajadores. Te dice, bueno, si no los tienes, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no tengas un registro patronal? Y lo mismo, como bien sabrán, pues como persona física puedes descargar todo lo que son tus recibos de nómina o tu visor en los distintos aplicativos del servicio de administración tributaria. Como persona moral también puedes descargar lo que es un visor de, bueno, los recibos y en promedio de los trabajadores que vas teniendo por mes, incluso que vas teniendo al año, más allá de la emisión de las altas del Seguro Social. Entonces, no es, factible que se mienta o que se presente información errónea en el Registro Nacional de Inversión, porque, bueno, si bien a los 10 días va a ser cuando la autoridad, la Secretaría de Economía nos dé una respuesta, porque, bueno, cuando se presenta, se da un correíto de que te dice: "Okey, tu solicitud ha sido enviada", o si se presenta físico, pues tu sello. Si bien no es como, una aceptación total, pues ya a la revisión podemos ser acreedores de una multa. Y bueno, la información deberá de ser presentada en pesos y sin decimales. Mm, me dan un segundo, voy a abrir el ejemplo del formato para inscripción. Ahí pueden ver mi pantalla. Bueno, pues este va a ser el formato para la inscripción del Registro Nacional, directamente o muy en específico en la segunda sección, no para personas físicas, solo para sociedades. Y bueno, nos va a hablar más allá del instructivo. En 2020 y en 2021, a raíz del COVID, eh, este, este registro de inscripción se presentaba en físico. Hoy en día nos da la opción de, bueno, generar una cuenta y que todos los avisos sean requisitados en formato en Word. Se llena, bueno, más bien se imprime, se requisita todos los módulos solicitados, se escanea y se hace el envío digital con la idea de, bueno, pues no saturar las oficinas y cuidarnos todo el tiempo. Mm, verán que, bueno, no pide más allá de los datos que son la denominación, el registro, la fecha de constitución, eh, la fecha que vamos a solicitar la inscripción en el registro federal, los datos del representante o del apoderado. Nuevamente, no necesariamente los socios o accionistas directos tendrán que hacer su registro, pero sí el representante de la sociedad. eh, los domicilios del representante aquí en México, la marcación de las actividades que estarán realizando. eh, si
pueden visualizar las actividades aquí, ya que especifican, bueno, ya es, digamos que una vez filtrada de los 4 supuestos, ¿no? Los que son directamente hacia el Estado, los que son para injerencia de solo mexicanos, los que necesitan cierto porcentaje y los que necesitan alguna actividad. Fuera de esos supuestos te dice, bueno, sí tienes, como el permiso o tienes la autorización de tener actividades económicas por las siguientes, opciones. Y ya, bueno, se encasilla, se describe directamente. Probablemente yo me dedique a la información de medios masivos. ¿Por qué medio es el que haces? ¿Qué tan masivo es? Es decir, hacia cuántas personas puedes llegar, si de la contratación, muy en una breve descripción, el domicilio fiscal. Y bueno, también nos habla más allá sobre las en caso de, por ejemplo, sea una holding en otro país, y haya aperturado la sucursal aquí en México, bueno, te dice, entonces muéstrame también los datos de, pues, de la holding. Tu matriz, les comentaba también el número de empleados ante el registro del IMSS. Antes del llenado, pues tendremos que verificar muy bien que, bueno, tantos trabajadores se tienen activos, incluso como ayuda, les decía, el visor de nómina, la emisión de recibos por tipo nómina, los recibos timbrados, pero bueno, ahí te especificarán en los trabajadores, pero muy directamente si se tendremos sucursales, bueno, cuántos y por cada estado tendremos la contratación. Si alguien ha participado en el llenado de reportes de INEGI, va muy de la mano. La verdad es que hay muchas preguntas repetitivas y la característica principal del reporte de INEGI o del censo, pues va muy en relación al primer supuesto del registro nacional. También nos habla sobre, bueno, el número de partes sociales, el capital pago social extranjero, en el caso de, bueno, manejar un fideicomiso, cuál es el número, y aquí nos va a hablar más allá sobre la estructura o la distribución, que esto también va muy en sintonía con el aviso de socios y accionistas que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, una vez, digamos que requisitado todo el formato, pues este es el que se imprime, se y se presenta en las oficinas. Aquí es cuando les hacía mención sobre que los reportes tendrán que ir sin décimas y tendrán que ir, pues, muy en cuidado en que obviamente no solo un estado financiero tienen que dar sumas iguales, sino que sean razonables las cifras y que, bueno, se estén presentando, va muy en específico con las instrucciones, qué columna o qué celda suma, cuál columna resta, para que, bueno, no haya un tema de variaciones. Y les decía nuevamente que el capital contable que estemos presentando, pues, sea realmente también el que está en la escritura. Aquí, para evitar el rechazo de la información tanto digital como física, nos hacen un pequeño checklist de la información que debes de contener. Si bien este es el formato, también nos habla sobre los anexos, como el acta constitutiva, la cédula de identificación fiscal, los poderes notariales, la identificación para los representantes, Em, la bueno, los documentos que acrediten la nacionalidad o la estadía y los que comprueben la fuente del financiamiento, también aquellos datos que, bueno, te hagan gestor de los fideicomisos. En caso de que, bueno, ¿sabes qué? No presenté el aviso en los 40 días, los presenté posteriores, pues también nos habla primero del pago de la multa, del original y copia para anexarlo. Em, Voy a regresar a la presentación, no sé si tengan alguna duda. Ok, bueno, les comentaba aquí parte de los documentos que serán anexados, aun cuando el mismo reporte, tanto el de inscripción como el trimestral y el anual, nos da un formato de estados financieros muy particular o muy similar al de la declaración anual de personas morales. También nos dice que tendremos que presentar estados financieros básicos. Recordemos que los básicos nos habla sobre estado de situación financiera, el estado de resultados, variaciones en el capital y flujo de efectivo.
tendrán que ser exclusivamente presentados bajo las normas de información financiera. Aquí da mucho el supuesto de que, bueno, yo le reporto a una matriz, esa matriz se encuentra en España, en Europa, se encuentra en Europa. Entonces, bueno, son aplicables em, otros principios de contabilidad, ¿no? Ya sea que reporte por USGAP, por IFRS, entonces te dice, ok, así estarás obligada, pero aquí en México me presentas tus estados financieros bajo las normas de información financiera. De ahí el supuesto que, bueno, también el código fiscal en el 31 te obliga a decir, ok, y en el 28 eres una sociedad constituida aquí en México, te obligas a llevar registros contables, papeles de trabajo, extractos bancarios, conforme a la regulación mexicana. También en el caso del aviso trimestral, cuando se hayan superado en los montos de deudores, acreedores, activos, pasivos, capital, los 20 millones, ¿cuál va a ser el documento comprobatorio? Aquí no directamente tendrá que ser un documento notariado o un documento que dé validez, simplemente, bueno, si fue una aportación de capital, será tu acta constitutiva. Si fue un incremento en tus deudores y en tus pasivos, probablemente un contrato o probablemente la relación del incremento en los distintos rubros, activo o pasivo. Y posterior, un listado, este es como anexo de todas las empresas que consoliden la información del grupo. No te van a pedir la información del grupo, porque bueno, pues no tiene injerencia el registro, pero sí te va a decir por lo menos enlístame a cuántas perteneces o de cuál eres parte. Y después seguimos con el informe económico anual. Aquí te dice, ok, realizaste la inscripción en todo el ejercicio, no tuviste una variación de 20 millones de pesos en alguno de los tres rubros, tampoco hiciste un cambio de denominación social, no existe un cambio de actividad económica, un cambio de domicilio, perfecto, probablemente no tuviste esos cuatro supuestos, pero tus cuentas de activo, pasivo y capital sí han superado los 110 millones de pesos. Ojo, aquí es como muy capcioso, porque bueno, superaste los 110 millones, probablemente en el trimestre sí superaste los 20 millones. En uno probablemente no, fue en su conjunto en el ejercicio. Entonces ahí es como pues estar muy pendiente de la revisión y nuevamente te va a calendarizar los supuestos en los que se van a presentar el informe anual de la A a la J en abril, de la K a la Z en mayo y las multas la verdad es que son repetitivas, nuevamente va de los 30 a los 100 dependiendo de pues el supuesto en el que no lo hayas presentado trimestral, anual y va a ser sobre las sumas. Entonces, bueno, hace rato les comenté, cuando hay un carácter específico o cuando se presente con un número en la denominación social inicial, pues no, pues entonces todos estos trámites para los informes anuales se recorrerán y se presentarán hasta el mes de mayo. Ahora, los documentos que se deben anexar de manera exclusiva al informe anual, pues van a ser el movimiento, bueno, el documento que compruebe el movimiento del capital social, el acta constitutiva y, bueno, un resumen muy básico de la estructura accionaria de la sociedad. Aquellos documentos que, bueno, tengan que ser partícipes o que quien esté gestionando el tema del fideicomiso, las fuentes de financiamiento. Probablemente el capital social en los 110 millones no se dio en efectivo. Recordamos que también la ley de sociedades mercantiles nos dice que puede ser aportado en especie. Entonces, bueno, esto se tendrá que capitalizar y tendremos que presentarlo en el caso de que haya existido no solo un aumento en efectivo. Y también en el tema de los acreedores, de los deudores activos y pasivos, nos dice, bueno, probablemente no el saldo final sean 110 millones porque haya sido un préstamo y obviamente no, eh, por un lado tuvimos una deuda al final del ejercicio o durante el ejercicio también fue pagada y la cuenta quedó en cero, pero los cargos y los abonos sí presentan esos 110 millones de pesos. Entonces, bueno, serás acreedor a presentar tu informe anual. Los documentos que, bueno, también visualicen lo que fueron la aportación o el retiro, como pueden ser los comprobantes bancarios y los registros contables.
Y atendiendo mucho también como el aviso trimestral, es los estados financieros presentados, los 4 nuevamente, estado de situación financiera, el de resultados, variaciones y flujo de efectivo, tendrán que ser presentado bajo normas de información financiera. Mm, Y bueno, antes de presentar la cancelación, como pueden ver, el hecho también de tener inversión en la extranjera, eh, suena a que, bueno, estamos hablando de millones de pesos, pero probablemente sean cientos también, no directamente tendrán que ser, por millones y, pues, solo tendrán que estar en el supuesto de haber presentado la inscripción y no los registros trimestrales, es decir, en 5 o 6 años que me he constituido y aun cuando soy accionista extranjero, pues a lo mejor solo constituí por medio millón de pesos. No cambié el domicilio, no hice cambio de denominación social, no hice cambio de actividad económica. En el supuesto, por ejemplo, del REPSE, pues yo siempre he sido mi contratación directa, no manejo fideicomiso, incluso mis cargos, mis abonos no presentan una variación ni por 20 millones, por lo cual tampoco es el informe anual. Esos van a ser los supuestos en los que probablemente desde su inscripción hasta la continuación de sus operaciones nunca se han presentado informes anuales y no vamos a ser acreedores de multa porque, bueno, muy en específico son los supuestos tanto en sección 1, 2 y 3. Em, el siguiente supuesto, ya cuando hemos determinado los avisos si somos sujetos al trimestral o al anual, viene lo que es la cancelación. Probablemente yo me constituí en 2019, después de pandemia no tuve operaciones, realmente el negocio no se dio, algunas fronteras estuvieron cerradas para uso comercial, no resultó el negocio. Bueno, pues entonces se presenta una cancelación, así como se va a presentar una liquidación ante el Registro Federal de Contribuyentes, una cancelación del RFC y también se va a avisar a la Secretaría de Economía. También nos van a requisitar, como en la Constitución, ahora la baja o el trámite que dé por cancelado. Y bueno, nos va a decir, obviamente, la cancelación en el supuesto primero va a decir cuándo finalicen todos los actos de comercio, cuándo se deje la participación o la inversión neutra, es decir, la sociedad, en el segundo supuesto, la sociedad no va a dejar de existir, simplemente se reembolsó el tema de las acciones, se enajenaron las acciones a un mexicano y bueno, pues ya no hay supuesto de que la sociedad tuvo inversión extranjera o ya no tendrá y todo el capital pues ya no será neutro, no será solo mexicano. Y cuando se extingan los derechos a favor en la inversión extranjera, este supuesto va hacia la gestión de los fideicomisos. Ahora, la fecha que deberá de ser considerada como la fecha de cancelación, ahí está un repetitivo, pero así como hablábamos de, okey, no porque la acta constitutiva la suscribí el día 15 de junio, ya para el 15 de junio soy sujeto a la presentación de impuestos al siguiente mes. No, es cuando ya comenzamos con las operaciones económicas, una vez que se tiene el registro federal. Aquí también va a ser el supuesto, no el día que ya se reembolsaron las acciones, se vendieron o el día que dejé de hacer, actos de comercio, voy a dar la cancelación. La cancelación se va a dar, para todas aquellas sociedades, una vez que se ha generado como tal la liquidación y se haya protocolizado el acta de asamblea. En ese momento, bueno, será la fecha pertinente para dar aviso a la cancelación. En el caso de una fusión, pues, esta cuando surte efectos o cuando, bueno, pues, obviamente ya no haya capital. Y el siguiente supuesto, pues bueno, va a ser en el caso que deje participar la inversión extranjera y dependerá del motivo específico. Nuevamente, ya sea la compra o la venta de las acciones, la naturalización incluso de los accionistas o la obtención de la residencia permanente, ¿no? Los accionistas pues simplemente ya no están en otro continente, en otro país, ya decidieron llegar a México, ser que sea su establecimiento permanente, pues ya no va a ser una inversión extranjera. Incluso, pues, no hubo un reembolso de acciones, una venta, simplemente los accionistas ya también son mexicanos. Y, les comentaba, bueno, el plazo máximo que tiene el Registro Nacional para dar respuesta a un trámite, ya sea de manera satisfactoria o de rechazo, pues van a ser 10 días a partir de la presentación. Cuando
Habrá, por ejemplo, dependencias en las que nosotros presentamos ciertos avisos o ciertas notificaciones y pues no tenemos respuesta, pues así como atendiendo directamente a que una vez que han pasado estos 10 días no hay alguna mención, pues podemos decir que se considera que el formato pues ha sido completamente requisitado y pues de manera exitosa. Aquí les muestro un poco en pantalla que, bueno, aquí está la página directamente de la Secretaría de Economía, en diagonal con el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Les comentaba que, bueno, una vez que se descargan estos formatos de en manera Word, son requisitados y escaneados en formato PDF. Son las 2 formas de ingreso, ya sea la vía presencial. eh, la verdad es que la vía presencial solo obtenemos un sello, por eso no es necesario el que la persona, bueno, el representante legal los genere, los puede hacer un tercero y, ya sean de manera digital, que bueno, se genere lo que es un usuario, una contraseña. Se recomienda que el correo o el dominio sea no de una empresa, porque bueno, la verdad es que para hacer el cambio del correo electrónico, eh, es volver a generar un registro y hacer el levantamiento de una solicitud en el caso de ya no contar con el correo electrónico que se dio de alta para esos tipo de trámites. Además que, bueno, muy en específico, los correos de dominio para empresas muchas veces son correos que mandan a spam, entonces, bueno, se recomienda que sea de otro dominio, los correos electrónicos. Bueno, se presenta y está. Ventaja, cuando uno da el registro nacional por correo electrónico, además de presentarlo presencial, es que los correos electrónicos, pues, ya llegan a manera de notificación, ¿no? No te dice: "Tú eres acreedor a presentarlo". Te hace el recordatorio de los supuestos en los que debes presentar el aviso trimestral y el aviso anual. Y en caso de aplicar en los supuestos, bueno, pues ya solo se presentarán. Pero sí, ojo, esos correos son solo para uso de notificación, no para decir que estés obligado. Este, bueno, por mi parte sería todo. Espero haya quedado todo muy claro. Quedo pendiente si existen algunas preguntas, algunas dudas, comentarios. Y bueno, espero que les haya sido de agrado el curso, hayan aprendido algo diferente y si están interesados, por ejemplo, las personas que son ajenas a GEIA, si están interesados en que, bueno, nosotros gestionemos lo que es la inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera y los avisos trimestrales, pues nos pueden dejar sus datos en el chat y con gusto los contactaremos. En caso de, bueno, ya ser clientes, si tengan cierta duda en la presentación, también seguiremos atendiendo los correos electrónicos. Y bueno, me regalan 5 minutos en caso de no existir dudas, los participantes de GIA para el uso de su lista. Okey, he terminado con el pase de lista. Si no existen dudas o comentarios, sería todo por mi parte. En el link de suscripción para personas ajenas a GIA, pueden dejar las dudas y comentarios y con gusto serán atendidas. Tengan un bonito día.